Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos para poder compartir la palabra de Dios y ser de ayuda para cada uno de ustedes. Y a través de estas palabras que el Señor puso en mi corazón, que se las quiero compartir, en momentos donde, como sabemos, la historia de la humanidad está cambiando y nosotros estamos siendo parte de esta historia, lamentablemente, porque nos toca vivirlo muy de cerca. Y antes lo veíamos meses, días atrás, lo veíamos como un acontecimiento que ocurría en la otra parte del mundo. Después vimos cómo se fue pasando a Europa y ahora el problema ya lo tenemos en medio nuestro. Está en medio nuestro y sin dudas que esto nos cambió la vida a todos. Lo escuchamos, lo vemos y lo vivimos y nos cambió la vida a todos. De repente estamos todos encerrados, cada uno en su lugar, y nos toca vivir una situación totalmente inesperada. Y meditaba en todo esto en estos días, meditaba en esto que cambió, cómo puede ser que en tan pocos días haya todo cambiado tanto. Y seguramente en los comentarios que hacemos, en lo que decimos, cuando hablamos con alguno, con otro, decimos cómo cambió el mundo y nos sorprende la vorágine con la que fue todo dándose tan rápido. Y yo meditaba en estos días en esta situación que nos toca pasar. Cambió la historia del mundo y de repente cambió los valores. No sé si los cambió o los acomodó, pero de repente había uno de esos memes que se publican en los estados de WhatsApp, que todo el tiempo estamos mirando y que a veces los publicamos. Había uno de ellos, un graph, que decía que de repente se acomodaron los valores y este virus vino a hacernos dar cuenta que de repente no era tan importante el auto que tenemos o no era tan necesario, porque ahora lo tenemos guardado en el garaje, no lo podemos usar. De repente nos dimos cuenta que la ropa que teníamos está toda guardadita en el placar y no estamos tan preocupados por qué nos vamos a comprar, qué vamos a hacer. Y así un montón de cosas que fueron acomodándose y de repente nos dimos cuenta que lo único que necesitamos es lo necesario para poder sobrevivir. Y esto pasa en todo el mundo y pasa a gran escala en todos lados, y el mundo se dio cuenta que tenía que acomodarse. Y mientras yo pensaba en esto, ya no es tan importante, como decía antes, lo que antes nos preocupaba. Aquellos que a veces están preocupados por quién va a ganar, ya nadie se acuerda de quién fue el último campeón, ya a nadie le preocupa cuántos botines de oro tiene Messi, si tiene más que Ronaldo, y preocupados por tantas cosas. Y de repente un enfermero, un médico es más importante que todos esos hombres importantes que nosotros vemos que salen todo el tiempo en los medios de comunicación. Pero también analizaba cómo nos cambió la vida a nosotros como iglesia. Y qué impacto tiene esto en nuestra vida como iglesia. También a nosotros nos cambió y también a nosotros nos tiene que servir para cambiar. Y si todavía no lo ha hecho, es el momento, es el tiempo de poder revisar cada uno de nuestros valores, de poder revisar lo que estamos haciendo. Y esto me llevó a meditar un pasaje de la palabra del Señor que realmente me impactó y mucho. Me impactó y mucho y me tuvo ahí atento. Quiero compartirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13. Si lo hemos encontrado, le pedimos al Señor que sea el Señor quien nos hable. A mí ya me habló primero y por eso se lo transmito.
Le dijo uno de la multitud, dice así su palabra, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa última frase que el Señor dice: y no es rico para con Dios. Otra versión, la versión NB, dice: no es rico delante de Dios. Mostrando la importancia que tenemos que tener a las cosas que realmente son importantes, de acuerdo a lo que Dios nos establece en su palabra. Para poder entender un poco mejor esto que hemos leído, es importante que podamos analizar el contexto del momento en el que el Señor dice esto. Todo el capítulo 12, y vamos a ver que todo el capítulo 12 es importante y es trascendente, pero el Señor en los versículos anteriores se viene refiriendo a temas muy importantes, y Él está preparando a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando para los tiempos que iban a venir, tiempo de persecución, tiempo donde los iban a buscar, y el Señor le dice: no teman a los que matan el cuerpo y después nada puede hacer. Temed a los que después de haber quitado la vida tienen poder para echar en el infierno. Os digo a esto, no teméis. Y el versículo 7 llega y dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Como diciendo, van a venir tiempos difíciles, tiempos de persecución. El Señor los está preparando para la persecución. Dice: pero no le tengan miedo a los que van a venir y van a matar el cuerpo, porque el alma no la puede matar, porque nuestra vida está escondida con el Señor. Y haciendo un poco un paréntesis en ese versículo 7 que dice: pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados, no temáis. Haciendo un paréntesis, qué reconfortante que son esas palabras. Tus cabellos están todos contados, y esto cuenta para todos, nos hace ver que nuestra vida está en las manos de Dios y tiene un propósito. Y digo esto porque escuchaba los otros días, cuando escuchamos todas las noticias que se van dando, que en Italia un médico decía: de repente tenemos un respirador para 4 personas y tenemos que elegir a quién le damos la vida y a quién no, a quién le damos el respirador. Y yo pensaba: Señor, mi vida no puede depender, y mi vida no depende de lo que decida un médico. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él la da y Él la quita. Así que esa palabra, nuestros cabellos están contados, significa que Dios nos tiene en sus manos y que nuestra vida depende de su voluntad, de su soberana voluntad en nosotros. Pero siguiendo con el contexto, para poder llegar al pasaje que hemos leído, el Señor les está hablando justamente de que sus vidas estaban en sus manos y que no dependía de aquellos que podían quitar
o matar el cuerpo. Más adelante le va a decir, el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, como diciendo, van a llegar momentos donde van a tener que decidir si confesarme o negarme para poder continuar con su vida. Y de hecho esto pasó, y lo vemos y sabemos que así fue, y tenemos historia que para que el Evangelio pueda llegar a nuestra vida, hay mártires que han dado su vida. Pero el Señor está hablando de un compromiso, les está hablando de ese compromiso rotundo que tenían que tener, que no podían volverse atrás, pero que el Señor los iba a acompañar, pero ellos tenían que seguir adelante. No se preocupen por lo que van a decir en ese momento, cuando les pregunten eso. El Espíritu Santo les va a dar palabra. Habla del compromiso que tenían que dar para defender el Evangelio que se venía. Y en este contexto, hay uno que levanta la mano en la multitud, dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece como un chiste, o parece algo que no tiene sentido lo que está pasando. El Señor está hablando de compromiso, está hablando de realmente comprometerse por la causa del Señor, que va a venir persecución, y alguien que parece que no está escuchando lo que Jesús dice, que parece que no le está prestando atención y no está tomando realmente conciencia de lo que Jesús está hablando, levanta la mano y está preocupado por la herencia. Dice, decile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, no la quiere compartir, como si fuera un nene que no está entendiendo nada de lo que está diciendo el Padre. Parece ilógico lo que estamos escuchando, lo que leemos. Parece ilógico que en el contexto de lo que Jesús está hablando, este hombre esté preocupado por esto. Así de ilógico somos nosotros. Cuando Dios nos habla de compromiso, cuando escuchamos en la iglesia tantas veces hablar de compromiso y nosotros nos vamos del culto pensando en que necesitamos tal o cual cosa para poder seguir viviendo bien. Y estamos luchando por aquellas cosas que son y defendiendo lo que nosotros consideramos que tiene que ser nuestro. Y no hablo solamente de dinero y de cosas materiales. Estamos tan preocupados por lo nuestro y por defender lo nuestro, y ya sea material, ya sea dinero, sean cuestiones relacionadas a nuestros pensamientos, a nuestras razones. Estamos preocupados por lo nuestro. Este hombre, el Señor le está hablando de compromiso y él está preocupado por una herencia que su hermano no quiere compartir. Por ilógico que parezca, el Señor en su palabra nos muestra un espejo de lo que nosotros estamos viviendo y estamos pensando hasta este momento. Cuando desde el púlpito se habla de compromiso, estamos preocupados por cosas tan chiquititas y tan pequeñas. O al menos estábamos. Yo confío en que las realidades van a cambiar en la iglesia. Y el Señor habla de poner nuestra vida en sus manos y nosotros estamos pensando qué vamos a hacer cuando lleguemos a casa. O qué vamos a hacer el lunes para poder mejorar en nuestro ámbito y tener más y tener más. Pero el Señor allí dice, hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en lo que te vengo hablando, de un compromiso personal con Dios, de entregar nuestra vida a Dios. Y más adelante el Señor le va a hablar por medio de una comparación que habla allí del rico insensato, la heredad de un hombre que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí,
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, derribaré mis graneros, haré uno mayor, una casa mayor para poder guardar todo lo que pude generar, todo lo que pude hacer. Y así decirle a mi alma, quédate tranquila, que ya está todo, ahora puedes estar en paz. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Ese hombre rico estaba preocupado. Fíjense que dice que pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Vio? Porque a veces pensamos que el que tiene mucho dinero tiene todo resuelto. No. El que tiene mucho dinero está preocupado por generar más dinero. Así es la avaricia. Eso es la avaricia. Que nunca se conforma, que siempre necesita más. Y este hombre, por más que tenía un montón de bienes, él estaba preocupado en decir, ¿cómo hago para que estén a resguardo? Para poder realmente sentirme tranquilo. Necio, le dijo el Señor, lo considero como un necio. Y vienen a pedirte tu alma. Si hoy vienen a pedirte tu alma, todo eso que has generado, ¿para quién le va a quedar? ¿A quién le va a quedar? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico delante de Dios. Hoy el Señor nos habla y nos pone esto delante nuestro. Esa pregunta que dice, vienen a buscar tu alma y lo que has provisto. Esa palabra provisto, de proveer, que en el original es hacer, proveer, preocuparse por hacer. Este hombre había sido sensato y había sido prudente en las cosas materiales. Se había preocupado por proveer, se había ocupado por tener todo lo necesario. Pero había descuidado lo más importante. Y en este tiempo que estamos viviendo, hablando de proveer, nosotros también podemos ser muy precavidos, y de hecho muchos lo han hecho, lo hacemos. Estamos tratando de tener en casa lo necesario, estamos ayudando a los hermanos, y más adelante vamos a hablar de eso, para que cada uno tenga lo necesario. Y la gente está desesperada para que no le falte nada, para proveer, para tener provisto. Y esto está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero fíjense cómo la gente está, yo pensaba, miraba esas colas en los supermercados, la gente está desesperada por tener lo necesario. Y en lo espiritual, ¿estamos desesperados de la misma manera por buscar a Dios, por tener lo necesario para que nuestra vida espiritual esté desarrollándose? Qué importante es considerar esto. Jesús dijo, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios o delante de Dios. Y en los versículos que siguen del capítulo 12, yo les recomiendo que lo lean todo el capítulo. Yo no se los voy a leer todo porque si no vamos a perder mucho tiempo y el tiempo es tirano. Pero solo quiero tomar algunos puntos para que veamos lo que el Señor en estos versículos nos dice que es necesario que hagamos para poder ser ricos delante de Dios. La diferencia está marcada en que el que hace tesoro para sí y el que es rico para Dios, para con Dios o delante de Dios. Y marqué algunos puntos que en los versículos que siguen evidencian la postura de alguien que quiere buscar ser rico delante de Dios. Y el primero está en los versículos del 22 al 31, versículos que hablan del afán y la ansiedad. Versículos que hablan del afán y la ansiedad. Y el primer punto, y lo que primero necesitamos para ser rico delante de Dios, es buscar a Dios.
buscarlo por sobre todas las cosas, buscarlo a Él por sobre todo lo que nosotros podamos pensar y hacer. Siempre lo primero tiene que ser buscarlo a Él. Y en esos versículos es maravilloso, del 22 al 31, el Señor muestra la escala de valores esenciales. Dice: no os afanéis por la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Algo tan sencillo como esto. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Como diciendo, ¿por qué se preocupan por tener tanto, dejando de lado lo esencial? ¿Por qué están preocupados por tener y por poseer si descuidan lo más importante? Y de repente el mundo se dio cuenta de esta realidad. De repente los países, salvo algunas excepciones, se dieron cuenta que no podían seguir adelante con su marcha, que tenían que detener, porque la única cura para esta enfermedad es el aislamiento, es la cuarentena. Y hay países como el nuestro que dijo: lo más importante es la salud, es la vida, dejemos la economía de lado. Algunos se resisten a esto, pero más o menos los países se van dando cuenta de lo que el Señor dijo. Es más importante la vida que la comida. Es más importante el cuerpo que el vestido. Eso hace ver que es más importante la esencia que lo que a veces nosotros tratamos de obtener. Dicen: miren las aves de los cielos, que no siembran ni guardan y no les falta nada, o la hierba de la misma manera. Dice: ¿no valéis mucho más que las aves? O también, ¿no valéis, cuando habla de la hierba, no valéis más vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces estamos tan preocupados y afanados porque no entendemos el valor que tiene nuestra vida delante de Dios. Usted es muy valioso para Dios, somos valiosos para Dios. Dios dio su vida en la cruz, la vida de su Hijo en la cruz del Calvario para rescatarnos de la muerte, para darnos vida. Por eso dice: valéis mucho más vosotros. Y a veces estamos preocupados porque no entendemos el valor que tenemos delante de Dios. Si lo entenderíamos, podríamos entender y saber que el Señor, que conoce cada una de nuestras necesidades, está preocupado antes que nosotros porque no nos falte nada. Y termina diciendo ese versículo, ese pasaje termina con ese versículo que lo repetimos tantas veces lo repetimos, lo predicamos y lo hablamos y lo repetimos: más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo repetimos, pero a veces parece que nunca penetra en nuestro corazón, porque seguimos afanados y preocupados por cosas que perecen. El Señor dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Lo que plantea Jesús es un reemplazo. Reemplazar el afán, la preocupación por las cosas materiales, reemplazarlas por una búsqueda constante y perseverante de Dios. Cuando buscamos a Dios de esta manera, cuando entendemos que el objetivo principal en nuestra vida no puede ser proveer para nuestros bienes materiales, para satisfacer nuestras necesidades físicas, sino que el objetivo tiene que ser buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, ahí recién empezamos a disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Mientras tanto, no podemos. El Señor dice: mientras no busquen a Dios, podrán tener muchas cosas, pero vivirán preocupados. Hay estudios que se hacen y que continuamente los vemos acerca del estrés y de todas las enfermedades que traen aparejado el estrés y la ansiedad.
Nuestras vidas se están enfermando por estar tan preocupados y afanados a lo material. Nuestros matrimonios se están destruyendo. Los matrimonios, esto está pasando en el mundo y está pasando en la iglesia. Preocupados por lo material, preocupados y afanados por tantas cosas que estamos perdiendo lo esencial. Quiero compartirles Isaías capítulo 55, que también lo hemos leído muchas veces, pero lo quiero recordar y anótenselo y medítenlo también en esta meditación. Capítulo 55 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis, mire lo que dice, el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Con grosura. En el original es: comed de lo bueno y se deleitará vuestra alma con abundancia. Cuando comemos de lo bueno y nos alimentamos de lo eterno, de lo celestial, y dejamos de estar tan preocupados por lo físico, lo material, nuestra alma se sacia. He aquí que yo di por testigo a los pueblos y jefe y maestro a las naciones. He aquí, dice, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Van a venir a nosotros, esto lo estamos viendo, se va a cumplir en este tiempo. Van a venir a nosotros aquellos a los que alguna vez le hemos predicado, si es que hemos predicado el Evangelio, y capaz que un día nos dijeron: no, en este momento no necesito, hoy están desesperados. Te van a decir: mirá, tengo miedo, necesito que me vuelvas a hablar de ese Dios que me hablaste. Vendrán a ti, correrán a ti a causa de Jehová. No porque hablas lindo, no porque tenés una buena forma de hablar, sino por causa de Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vengan, busquen a Dios. Qué lindo momento para buscar a Dios. No dejen que pase esta cuarentena, este aislamiento. Va a pasar, en algún momento va a pasar, hermano. Yo sé que vienen días difíciles, pero este aislamiento, esta cuarentena va a pasar. Vamos a volver a congregarnos, pero no dejes que pase este tiempo sin que Dios haga algo en tu vida y sin que puedas entrar en esta realidad de buscarlo a Él como nunca antes lo buscaste en la iglesia, como nunca antes lo buscaste en la congregación. Y no era simplemente buscar a Dios, no es simplemente estar en su presencia orando. Buscar a Dios es hacerlo todos los días con un corazón contrito y humillado. Busquen mientras pueda ser hallado. El segundo punto que el Señor marca que tenemos que hacer para ser ricos delante de Dios está en los versículos del 32 al 34 y es consecuencia de buscar a Dios, porque la búsqueda de Dios produce un desapego a lo material. Y los versículos 32 al 34 hablan de hacer tesoros en el cielo, compartiendo lo que nosotros tenemos. Vended lo que poseed y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Venden lo que tienen, lo lleva a un extremo. Esto no tiene que ser así, literalmente, que tenemos que salir ahora a vender todo. Pero lo que está hablando es de compartir, de que lo que Dios te dio puedas compartirlo. Eso es hacer tesoro en el cielo, y llega el momento. Por eso digo, lo que el Señor nos está hablando en este tiempo tiene
una vigencia momentánea, es el tiempo que necesitamos compartir. Aquellos que Dios ha bendecido, esa bendición que Dios te dio, es para que puedas compartir con tus hermanos, con aquellos hermanos que necesitan lo esencial, que tienen que salir todos los días para poder tener el sustento, tienen que salir todos los días a trabajar y no lo pueden hacer en este momento. Y a los que Dios les dio la bendición tenemos que compartir. Gracias a Dios que en esta semana hemos comenzado y el Señor ha movido a nuestros hermanos y han visto la forma, la manera de poder ayudar. Lo tenemos que seguir haciendo. Alguien dijo que dar es la mejor cura para la avaricia. Y es así. Dar, abrir la mano, es la mejor cura para la avaricia. Y este es el momento. Es el momento que la iglesia tiene que mostrar que está haciendo tesoros en el cielo. No solamente por lo que decimos. Es tiempo de no hablar tanto y hacer. Y relacionado con esto, esta semana estaba leyendo un libro y quiero compartirles algo que escribió el escritor. Un libro que se llama Una fe sencilla, de Charles Swindoll. En una de sus páginas, este hermano transcribió lo que otro escritor había puesto y a mí me llegó el corazón. Dice, como dijo un escritor, yo tenía hambre y ustedes formaron un club humanitario y organizaron un debate sobre mi hambre. Muchas gracias. Yo estaba preso y ustedes fueron quieta y reposadamente a la iglesia y oraron por mi libertad. Yo estaba desnudo y en sus mentes ustedes debatieron la moralidad de mi aspecto. Yo estaba enfermo y ustedes se arrodillaron y agradecieron a Dios por su propia salud. Y estaba sin techo y ustedes me predicaron sobre el abrigo espiritual de Dios. Yo estaba solo y ustedes me dejaron solo para orar por mí. Ustedes parecen muy santos, muy próximos a Dios, pero yo sigo con mucha hambre y solitario y frío. Puede que esto que parece tan extremo puede ser lo que nos esté pasando en la iglesia. Y por eso digo que esta situación que nos toca atravesar también nos está haciendo revisar nosotros como hijos de Dios cómo estamos actuando. Es tiempo de compartir. Más adelante, el Señor sigue hablando y otra forma de ser ricos delante de Dios es estando preparados, estar preparados. Del versículo 35 al 40 el Señor habla del siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Qué maravilloso, hermano. Cuando habla de ceñir los lomos, significa ajustarse la ropa, para que todo aquello que sobre sea ajustado por el cinturón y podamos estar para el servicio. Estemos dispuestos, preparados, ceñidos vuestros lomos, porque en cualquier momento tenemos que salir, tenemos que ir. Y vuestras lámparas estén encendidas. Un ejemplo de esto que estoy diciendo lo encontramos en el pueblo de Israel cuando Dios estableció la Pascua, cuando el Señor instituyó la Pascua. Ese día, esa noche, tenían que celebrar la Pascua, comer el cordero. Todos conocemos bien la historia, no quiero abundar en ello, en detalles. Pero había una orden específica de cómo tenían que comer esa paz, cómo tenían que comer de ese cordero. Porque esa misma noche iba a llegar la orden para salir de Egipto. Y no tenían tiempo de ver, a ver dónde dejé el cinto, dónde tengo el calzado. No, tenían que estar de la manera que el Señor dijo. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Tenían que estar los ceñidos sus lomos, tenían que tener la ropa bien ajustada, ajustado el cinturón. Ajustense los cinturones, porque ahora es el momento.
Y eso nos dice el Señor en este tiempo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y una forma de poder ser ricos delante de Dios es estando preparados, es preparar nuestra vida. Yo sé que leemos muchos versículos, y de hecho lo compartimos la semana pasada, y estamos buscando todos los versículos que nos alienten a saber que ninguna plaga tocará nuestra morada, y oramos, Señor, que ninguna plaga toque nuestra morada, y yo oro por eso. Pero ¿cuánto estamos preocupados por realmente saber que estamos preparados por si el Señor determina que es esta enfermedad, o quizás mañana será otra, o quizás un accidente, no sea la pandemia, o sea un accidente y el Señor nos venga a buscar? ¿Estamos preparados? Ayúdanos, Señor. Ceñid vuestros lomos, prepárense. Y las lámparas encendidas. Pablo decía a la iglesia de Efesios, cuando habla de la armadura, ceñid vuestros lomos con la verdad. Hermanos, estamos ciñendo nuestros lomos con la verdad. Esta es la verdad, la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Tenemos que estar más que nunca buscando en la palabra del Señor lo que el Señor nos dice para estar realmente preparados. ¿Y cuál es la recompensa? Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Significa que para aquellos que están preparados, cuando el Señor venga, va a invertir los roles, lo va a sentar en la mesa y será Él el que se ciña y nos sirva. La mesa está preparada. La mesa está preparada. Para que aquellos que están preparados, que están enriqueciéndose en los cielos, están agrandando la cuenta bancaria del cielo, el Señor nos está preparando algo maravilloso. Estar preparados. El otro punto que el Señor lo destaca desde el versículo 41 al 48, después léanlo, es ser buenos administradores en ausencia del Maestro. Pedro le salió, cuando el Señor estaba hablando todo esto, Pedro salió a preguntar, dice: Señor, ¿esto que estás enseñando es para todos o es para nosotros? Y el Señor le va a hacer entender que es para todos aquellos que estén dispuestos a prepararse y a ser como ese mayordomo fiel y prudente. Nosotros somos, cada uno de nosotros somos esos mayordomos. Ustedes que están allí en sus hogares y que Dios te ha dado alguna responsabilidad, te ha puesto como un mayordomo. Y una forma de poder enriquecernos delante de Dios, agrandar esa cuenta bancaria celestial, es cuando lo que el Señor nos dio a nosotros lo estamos administrando como un mayordomo fiel y prudente. Bienaventurado ese mayordomo fiel y prudente que cuando el Señor llegue lo encuentre haciendo lo que tiene que hacer. Y no como el imprudente, el mayordomo imprudente, el siervo negligente, dice: como mi Señor tarda en venir, comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. El Señor te ha dado una responsabilidad. ¿Y cuántas veces desoímos esa responsabilidad y en lugar de estar haciendo lo que tenemos que hacer, estamos maltratando a nuestros siervos, estamos maltratando a los criados, a los siervos del Señor? Estamos, en lugar de proveer para el reino, de trabajar, de administrar para el reino, nos ponemos a comer y a beber, en el sentido de que nos enrolamos en los placeres del mundo y buscamos satisfacer esta carne, y llegan los excesos en nuestra vida, y en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, estamos buscando satisfacer esta carne.
como ese mayordomo imprudente y negligente. Señor, ayúdame a estar en el lugar que tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. Y el último punto que quiero destacar en esta enseñanza que el Señor da, y otra forma de ser ricos delante de Dios, es cuando somos entendidos de los tiempos que tenemos que vivir, que estamos viviendo. Y esto el Señor lo habla en los versículos 54 al 56. Le dice a la multitud: cuando veis la nube que se está poniendo, luego decís agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen viene el calor, y así ocurre. Pero hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo no distinguen este tiempo? El Señor les está haciendo ver que ellos no habían sido capaces de distinguir el tiempo que estaban viviendo, que el Señor, el Mesías, que había sido profetizado, que había estado hablado por los profetas, era el tiempo que había llegado, el tiempo que había sido profetizado había llegado y ellos no lo estaban distinguiendo. El Señor nos manda a nosotros a que tengamos esta sabiduría de saber entender el tiempo que estamos viviendo. Creo que en este tiempo más que nunca estamos empezando a entender que la venida del Señor está cerca, esa segunda venida está cerca. Tenemos que entenderlo y comprenderlo. Y no solamente eso, sino saber que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gracia. Significa que el sacrificio ha sido ofrecido una vez y para siempre, y que tenemos libre entrada al lugar santísimo, tenemos libre entrada a la presencia del Señor. Así que en este momento, más que nunca, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, es tiempo de buscarlo a Él. La mejor manera de enriquecernos delante de Dios, de ser rico delante de Dios, es también entendiendo que es el momento de buscarlo a Él, entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Como el hijo pródigo, que un día pudo entender que había malgastado ya demasiado, una vez que malgastó todo lo que tenía, y mientras estaba comiendo las algarrobas, la comida de los cerdos, entendió que era tiempo de volver a casa, y pensó dentro de sí: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Y ahí hizo todo lo que iba a decir. Lo que estaba diciendo el hijo pródigo: estoy a tiempo de volver a la casa de mi padre. Estoy a tiempo. Y el relato que el Señor hace confirma que estuvo a tiempo porque el Padre lo estaba esperando. Eso es entender que todavía estamos a tiempo. Y cuando hablo del hijo pródigo, en este contexto de lo que estamos hablando, no me refiero simplemente a los que dejaron de congregarse, a los que se fueron de la iglesia, no me refiero solo a ellos. Podemos ser como el hijo pródigo estando dentro de la iglesia. Puede ser que hace mucho tiempo nos hemos alejado, hemos desperdiciado nuestro tiempo, hemos desperdiciado nuestra juventud, hemos desperdiciado nuestra adolescencia, hemos malgastado lo que el Señor había puesto para que administremos, lo hemos malgastado, pero todavía estamos a tiempo. Si en este momento todavía no despertaste, hoy podés despertar. Estamos a tiempo de volvernos a Él, de buscarlo a Él, de estar en su presencia. Es el tiempo. Estamos a tiempo de hacerlo. Podamos entender el tiempo. Y que el Señor está esperando. Cuando hablamos en el capítulo 55 de Isaías decía: buscad a Dios en tanto que está cercano, llamarle mientras pueda ser hallado. O sea, habla de un tiempo que se va a cortar, mientras, en tanto, un tiempo que hoy lo tenemos, pero mañana se puede terminar. Mañana puede ser tarde, hoy es el tiempo. No dejemos, como dije antes, no dejemos pasar este aislamiento, esta cuarentena,
sin disfrutar de la presencia de Dios y sin acomodar cada una de nuestras prioridades, sin empezar a valorar lo que realmente es importante, que es hacer tesoros en los cielos, buscar a Dios, compartir, estar preparados, ser buenos administradores, entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Esto es lo que el Señor nos manda. Y no nos olvidemos que también el Señor, entender el tiempo que estamos viviendo, es también entender que es el momento de anunciar el Evangelio más que nunca. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? El mundo está necesitando de Dios. El mundo va a necesitar. Se vienen grandes crisis económicas. Cuando pase esta pandemia quedará una crisis económica profunda y ahí es el momento más que nunca de hablar de Cristo. Señor, nos ayude a poder anunciar el Evangelio, a poder anunciar su palabra. Vendrán y nos buscarán. Y aquello que hemos sembrado es tiempo de que empiece a florecer. Y si no hemos sembrado, es tiempo de sembrar. Es tiempo ahora. Que el Señor nos ayude a poder comprender todo esto que el Señor tiene para darnos. Quiero terminar dejándoles un versículo de Isaías también, que también habla de esto mismo. Capítulo 45, versículo 20 y 21 dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse. Escuchen, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No solamente es tiempo de buscar a Dios, sino que es tiempo de hacer que aquellos que no conozcan, acercarlos a Él. Por eso es necesario más que nunca entender este tiempo. Que cuando nos volvamos a reunir, bendito ese día, que nos volvamos a reunir, ese culto. Le decía el otro día a un amigo que cuando se habiliten nuevamente las reuniones tenemos que hacer solamente una reunión de abrazos para volver a reencontrarnos, pero que ese momento en el que nos volvamos a reunir no seamos los mismos que el último culto que estuvimos juntos. Este tiempo tiene que producir algo en nosotros. Este tiempo tiene que hacernos cambiar nuestras prioridades y buscar lo que es realmente importante para Dios. Dios los bendiga y sepan que los extraño mucho y que oramos para que pronto podamos estar juntos y compartir nuevamente el estar en la presencia del Señor. Dios los bendiga.